oportunidad les voy a presentar lo que son algunos conceptos, algunas definiciones básicas, fundamentales, que tú y yo debemos saber para incursionarnos en esta nueva ciencia, una ciencia moderna que se ha ido desarrollando evidentemente en estos últimos años. ¿A qué ciencia me refiero? Ahí está, me refiero a la genética. Rápidamente te cuento lo siguiente. La genética tiene múltiples aplicaciones. Una de ellas puede ser el diagnóstico de enfermedades hereditarias con la finalidad de hacer un mejoramiento a plantas y animales. Otra de ellas vendría a ser la identificación de la paternidad de algunas personas mediante las pruebas de ADN. Asimismo, tenemos la obtención de algunos organismos transgénicos que van a producir abundantes enzimas, otras de ellas van a producir antibióticos y algunos de ellos van a poder producir hormonas que van a ser de uso médico. A raíz de todos estos conocimientos, sí o sí durante el video vamos a tener que recordar un poquito del amo y señor y el padre de la genética. ¿A quién me refiero? Me refiero a Gregorio Mendel. A ver, vamos a ver qué es lo que nos plantea la definición para lo que es la genética. Ahí está. A ver, la genética es una rama de la biología que principalmente busca comprender, explicar cómo se van a dar la transmisión de la herencia biológica que se va a dar en una generación a otra, cuya base es una estructura denominada gen. Ahora, acá hay que tener mucho cuidado. Yo hacía algunas clases de biología y algunas veces pregunté, ¿de qué se encarga de estudiar la genética? Y muchos me contestaban de los genes. No, falso. La genética principalmente se encarga de estudiar 2 o 3 cosas. ¿Cuáles son? La transmisión, lo que son las variaciones que va a tener, ¿qué cosa? La herencia biológica o los caracteres biológicos que se van a ir pasando de una generación a otra. Ahora, el gen va a ser estudiado principalmente por lo que es la biología molecular. A ver, sigamos. Más adelante vamos a tratar lo que es los genes. A ver, aquí está Gregorio Mendel. Como ya les había adelantado, este señor es el padre de lo que es la genética, debido a sus estudios, que ya él tenía unos indicios de esta ciencia. Repasando, a ver, Gregorio Mendel era un monje botánico austriaco cuyo principal aporte fue las leyes de la herencia biológica. Ahora, déjame decirte que Gregorio Mendel tenía algunos estudios universitarios, el cual lo llevó a dominar algunas ciencias básicas como era la matemática, principalmente como era la botánica. Estos conocimientos que él poseía, que él desarrollaba, que él ya había tenido en la época universitaria, lo llevó a realizar algunos estudios, empleando alguna plantita denominada guisante, como comúnmente lo conocemos lo que es la arveja, ¿no? Cuyo nombre taxonómico es el Pisum sativum. Gracias a estos conocimientos ya Gregorio Mendel había tenido un indicio acerca de lo que era y cómo se pasaba, cómo se transmitía estos caracteres, pero Gregorio Mendel nunca utilizó la palabra gen. Ahora, ya en el año de 1856, él, de todas las investigaciones, de todas las inquietudes que había realizado con esta planta, decidió presentar el trabajo. Y como era de esperarse, en esa época la sociedad no le dio una gran relevancia, no le dio una gran importancia. Por tanto, los conocimientos que él había aportado, que él había desarrollado, quedaron por ahí. Hasta que apareció un patita llamado Hugo de Bryce. Hugo de Bryce cogió estos conocimientos que Gregorio Mendel ya había dado para formar una nueva teoría. ¿Cómo se llamó esa teoría? La teoría lo llamaron el mutacionismo. Posteriormente a Hugo de Bryce apareció lo que es Dostoyevsky. Dostoyevsky ya creó una nueva teoría, el cual le denominó el neodarwinismo. ¿Y qué cosa era el neodarwinismo? Simplemente era la unión de todos los conocimientos que había aportado Gregorio Mendel, que había aportado Hugo de Bryce, que había aportado Charles Darwin y también Wallace. A eso se le denominó el neodarwinismo. Sigamos, ahí está, a ver, ahí tenemos al padre de la genética, Gregorio Mendel. Era un monje y tenemos la plantita con la cual realizó algunos estudios, es la arveja. Bien, ya para terminar vamos a ir cerrando con lo que son algunas definiciones. Por ejemplo, aquí tenemos el gen. ¿Qué cosa es el gen?
Simplemente es la unidad funcional y física de la herencia, el cual va a pasar de padres a descendientes. Ahora, déjame decirte que los genes son piezas de ADN y que la mayoría de estos van a contener información necesaria para la formación de una proteína específica. Recuerda que la formación, la síntesis de proteínas se da por un proceso llamado de transcripción y traducción, que se da gracias a los ARN. Ahora acá un datazo. ¿Cómo se llama el espacio ocupado de un gen en el ADN? Lo vamos a llamar locus. ¿Y cómo lo voy a llamar yo al conjunto de locus? Se le denomina loci. Sigamos. A ver acá. Con un ejemplito lo vamos a entender. Supongamos que tenemos a dos perritos, ¿no? Ya te voy a poner el ejemplo siguiente. Resulta que hace un mes mis cachorritos ahí, las mascotitas de casa, tanto el macho como la hembra, tuvieron pues una camada de hijos. Resulta que el macho es de color negro y la hembrita es de color gris. Y resulta que todos los hijitos habían salido de color negro. ¿Qué quería decir eso? Que el gen dominante que fue de papá, o que fue claro que fue de papá, se expresó. Mientras que el gen recesivo que tenían los hijitos no se había expresado. A ver, miren acá lo siguiente. Recuerda por favor esto. A letra mayúscula lo voy a poner ¿con qué? Como dominante. A letra minúscula lo voy a llamar ¿qué? Recesivo. Ambos son genes. Estos genes se van a ir transcribiendo de la siguiente manera. Miren acá tenemos los tres tipos. Heterocigote, homocigote dominante, homocigote recesivo. ¿Qué cosa es un cigote? Claro, un cigote es la unión, ¿no? La unión de los gametos sexuales, tanto masculinos y femeninos, tanto del macho, de la hembra, tanto de mamá y tanto de papá. Ese es un cigote. ¿Y qué significa hetero? Hetero es distinto, ¿verdad? Ahora acá lo otro, cigote ya te lo había dicho, homo, igualito. Dominante, mira, dominante ¿cuál es? Dominante es de mayúscula, mira. El recesivo sería de minúscula. A ver, vamos a ver cómo se expresaría un heterocigote de la siguiente manera. Ya te lo había dicho, cigote, la unión de papá y de mamá. Ahí está, del macho y la hembra, en el caso de mis perritos, ¿no? Y hasta hetero, distintos, mira, de los dos. Ahí está, distintos. Aquí está, de esta manera se expresaría un gen heterocigote. ¿Cómo expresaría yo un homocigote dominante? Ahí está, miren acá. Cigote, recuerdas, unión de dos. Homo, igualitos, mira, acá están igualitos, pero estos igualitos ¿qué van a ser? Dominantes. ¿Y dominante con qué letra es? De mayúscula. Ahí está. Vamos con homocigote recesivo. ¿Cómo sería? Cigote, ya sabes, la unión de dos. Homo, igualitos, mira, son igualitos. Recesivo, pero recesivo ¿con qué letra está? Con la letra D minúscula. Ahí está, de esa manera se expresaría un gen homocigote recesivo. Sigamos. Continuamos con lo que es el fenotipo. ¿Y qué cosa es el fenotipo? Ahí está, ya te lo voy a poner. Palabra clave, una oración clave, la que está en rojito. El fenotipo son las propiedades o características que vamos a observar de un organismo, mientras que un genotipo va a ser el contenido genético de un individuo. A ver, un ejemplito. Se me ocurre lo siguiente. Supongamos que estamos nosotros ahí en la calle y vemos de pronto una chica con un estructural cuerpo, una belleza, un atractivo pero tremendo. ¿Y qué nosotros vamos a decir? ¿Qué es las características que vamos a observar? Esas características que estamos observando, que lo estamos imaginando, la vamos a llamar ¿qué? Fenotipo. Pero estas características que va a tener la señorita, que lo va a ser simpática, que lo va a ser atractiva, con ese estructural cuerpo, está, digamos, contenido en un material genético. Eso ya está programado. ¿Cómo se llama ese tipo? Se llama genotipo. En síntesis, escucha, nosotros no vamos a poder observar lo que es el genotipo, pero sí vamos a poder observar su expresión del genotipo. ¿Y cómo se llama esa expresión de genotipo? Se llama fenotipo. Recuerda, el fenotipo, ¿con qué letra empieza? Con F. ¿F de qué? De características físicas.
el ejemplo anterior, ¿no? Con los cachorritos. Acá vamos a tener a dos gatitos, uno macho, otro hembra. Resulta que el macho tiene que homocigote dominante y la hembra tiene homocigote recesivo. Sabes que ambos van a tener, digamos, unas células sexuales, ya sea el espermatozoide y el óvulo. Y mira, el espermatozoide va a tener esto, este gen. Y el óvulo va a tener este gen. Y resulta que ambos se van a juntar y nos va a salir esto. Y si nos va a salir esto, resulta, mira, el gen dominante va a ser ¿de quién? De papá. ¿Y qué color es papá? El color negro. Por tanto, el gatito, el hijo, el descendiente será ¿de qué color? Será de color negro. ¿Por qué? Porque el gen de papá se ha expresado, porque el gen de papá es el dominante. Mientras que el gen de mamá no se ha expresado. Ese gen es el recesivo. Listo, eso es todo, compañeros.